Pensé que el amor era un refugio. Hasta que me arrancaron de los brazos de David en medio del cielo. Como si fuéramos una plaga que contaminaba el aire. Me llamo Jorge. Y en ese vuelo de Madrid a Salamanca. Un azafato me miró con ojos de odio puro y gritó que bajara de inmediato. Porque no toleramos maricones como tú besuqueándose en nuestros asientos. El pasaje entero se cayó. Y yo. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Bajé la cabeza no por vergüenza. Sino porque sabía que ese momento me rompería para siempre. O me forjaría de nuevo. Era una tarde de julio en Salamanca. El sol pegando como un hierro al rojo sobre las plazas empedradas. Donde los estudiantes universitarios se besan sin pudor bajo las arcadas de la Plaza Mayor. Yo había volado desde Barcelona para reunirme con David. Mi compañero de 10 años. El hombre que me había salvado de una infancia en la que mi padre. Un carnicero de barrio en un pueblo de Castilla. Me azotaba cada vez que me pillaba mirando a los chicos del equipo de fútbol local. Eres un hombre. Joder. No una puta. Me decía. Mientras yo me escondía en el baño con las lágrimas mezcladas con sangre. David era todo lo contrario, un profesor de literatura en la Universidad de Salamanca. Con ojos verdes que parecían lagos tranquilos y una risa que llenaba habitaciones enteras. Nos conocimos en una manifestación del orgullo en Madrid. Él con una bandera arcoíris enrollada al cuello como una bufanda. Yo temblando porque era mi primera vez saliendo del armario. Si el mundo te odia por ser quien eres, entonces ámame el doble para compensar. Me dijo esa noche. Y desde entonces, cada beso nuestro era un acto de rebelión. Pero la vida en Salamanca no era un cuento de hadas. La ciudad, con sus catedrales góticas y sus bares llenos de humo de tabaco, aún guardaba rincones donde los viejos chismorreaban sobre esos invertidos que venían de la capital a corromper a la juventud. David y yo vivíamos en un piso antiguo en el barrio del Huerto, con vistas a la río Tormes, donde por las mañanas nos despertábamos envueltos en sábanas revueltas y el aroma a café solo. Él me había animado a perseguir mi sueño, no ser solo un contable anodino en una oficina de Barcelona, sino algo más grande. Tienes cabeza para los números. Amor. Úsala para cambiar el mundo. Me repetía. Así que empecé a invertir. Primero en acciones pequeñas. Luego en startups de tecnología verde. En los últimos meses, mi portafolio había explotado, un fondo de Venture Capital me había respaldado para una adquisición masiva. La Presa, Aerolíneas del Duero. Una compañía regional cutre que volaba rutas internas en Castilla y León. Al borde de la quiebra por deudas y escándalos de corrupción. Iba a comprarla. Modernizarla. Hacerla un símbolo de inclusión. Pero nadie lo sabía aún. Ni siquiera David. Quería sorprenderlo con el contrato firmado. Un anillo de compromiso grabado con las alas de un avión. El vuelo ese día fue un capricho. En vez de tomar el AVE, decidí volar para ahorrar tiempo y llegar antes al atardecer. Cuando el sol tiñe las torres de la Universidad de Oro. Subí al avión con una sonrisa tonta. El móvil vibrando con mensajes de David, te echo de menos. Cabrón. Trae vino de Rioja. Me senté en el pasillo. Junto a un tipo de mediana edad con traje barato y corbata floja. Que ya me miró de reojo cuando pasé. David estaba en el asiento de la ventana. Su mano rozando la mía disimuladamente. Nos besamos rápido. Un roce de labios que para nosotros era rutina. Pero para el mundo. Un pecado. 10 minutos después. El azafato, un maricón reprimido.
Lo supe por su forma de menear las caderas con falsa rigidez. Se acercó. Señores. Esto no es un club de alterne. Si no pueden comportarse, bajen ahora. Su voz era un siseo, pero lo suficientemente alto para que las cabezas se giraran. Intenté calmarlo. Perdón. Solo fue un beso. No volverá a pasar. Pero él insistió, llamando al capitán por radio. Tenemos un problema de conducta. 2 pasajeros alterando el orden. David apretó mi mano, susurrando, ignóralo. Jorge. Son unos pringados. No lo ignoramos. El capitán. Un cincuentón con bigote de franquista. Bajó por la pasarela y nos ordenó desembarcar. Por seguridad de los demás pasajeros. Dijo. Como si fuéramos bombas de relojería. El pasaje murmuraba, es que ahora todo vale. En mi época no pasaba esto. Bajamos. Humillados. Con las maletas a rastras. Bajo las luces fluorescentes del aeropuerto de Barajas. Afuera. El calor de Madrid nos golpeó como una bofetada. Llamé un taxi. Pero el conductor, al vernos cogidos de la mano, aceleró sin parar. Otro nos llevó en silencio, lanzándonos miradas por el retrovisor. Llegamos a Atocha exhaustos. Tomamos el AVE de todas formas. Y en el vagón, David me abrazó fuerte. No llores. Mi vida. Mañana será otro día. Pero yo no lloraba. Sentía una rabia fría, como hielo en las venas. Esa noche, en nuestro piso de Salamanca, mientras David dormía, me senté a la mesa de la cocina con el portátil abierto. Revisé los correos, el acuerdo de adquisición estaba listo para firmar. Mañana, a las 10, en las oficinas de la aerolínea en Valladolid. Iba a comprar la compañía que me había escupido como a un perro. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones. David notaba mi distancia. Mi forma de mirar el teléfono cada 5 minutos. Estás raro. Jorge. ¿Es por lo del avión? Le mentí, solo trabajo. Amor. Pronto te cuento. Él cocinaba paella los domingos, como su madre en Valencia, y me contaba anécdotas de sus alumnos. Chicos de 18 que le preguntaban sobre libros prohibidos por la dictadura. Yo asentía. Pero mi mente estaba en los números, 15 millones de euros en deuda. Activos subvalorados. Un CEO corrupto que había desviado fondos a paraísos fiscales. Mi equipo de abogados en Madrid preparaba la oferta hostil. Era perfecto. Poético, el marginado comprando al verdugo. Pero la presión crecía. En Salamanca. Las miradas seguían, el panadero del mercado que nos servía el pan con desgana. La vecina del tercer piso que cerraba la puerta con fuerza cuando nos veía subir las escaleras. David lo llevaba mejor, él había crecido en una familia abierta. Con una hermana lesbiana que organizaba fiestas del orgullo en su casa. Yo, en cambio, cargaba el peso de mi padre. Muerto hace 5 años de un infarto. Pero vivo en cada cicatriz de mi espalda. Una noche. Después de una cena en la cocina de Toño, donde el vino tinto nos soltó la lengua. Le confesé parte de la verdad. Debbie. ¿Y si te dijera que voy a cambiar las reglas del juego? El río. Achispado, cambia lo que quieras.
Pero no me cambies a mí. Nos amamos esa noche con urgencia. Como si el mundo pudiera irrumpir en cualquier momento. Sus manos en mi piel. Ásperas de tanto corregir exámenes. Me recordaban por qué luchaba. Al amanecer. Con el río Tormes brillando bajo la niebla. Firmé el preacuerdo en mi móvil. Solo faltaba la junta de accionistas. Pero el destino. Ese cabrón. Tenía otros planes. La junta estaba programada en una sala aséptica de Valladolid. Con mesas de formica y sillas que crujían como huesos viejos. Llegué solo. En mi viejo Seat Ibiza. El motor tosiendo en las curvas de la autopista A62. David se había ofrecido a acompañarme. Pero le dije que era confidencial. Que involucraba inversores anónimos. En realidad. Quería protegerlo, si salía mal. No quería que viera mi humillación multiplicada. El CEO de Aerolíneas del Duero. Un tal Ramón Vargas. Me recibió con una sonrisa de tiburón, traje Armani falso. Anillo de oro en el meñique. Y un puro apagado entre los dientes. Señor López. Su oferta es intrigante. ¿Pero quién es usted? Un don nadie de Barcelona jugando a ser magnate. Me tragué la bilis. Soy el que va a salvar su empresa de la ruina. Señor Vargas. Firme. Y todos contentos. La reunión duró horas. Discutimos cláusulas. Garantías. Plazos. Mi abogado. Una mujer dura llamada Carmen. De un bufete en Madrid. Me cubría las espaldas. Al final. Vargas cedió. Presionado por los números implacables. Está bien. López. Mañana enviamos los papeles. Salí de allí con el pecho hinchado. Llamé a David desde la carretera. Prepárate. Amor. Vamos a celebrar como reyes. El río al teléfono, si es lo que creo. Te mato por no contármelo antes. Paré en un área de servicio. Pedí un bocadillo de lomo y un café. Y por primera vez en días. Sentí el sol en la cara sin sombras. Pero el pasado no suelta tan fácil. De vuelta en Salamanca. La ciudad parecía conspirar contra mi euforia. En la plaza de las Carmelitas. Un grupo de jubilados jugaba a las cartas bajo los plátanos. Y uno de ellos. Al verme pasar. Masculló, mira. Otro de esos. Ignoré. Pero el veneno se filtraba. En casa. David había preparado una sorpresa, velas en la mesa. Una botella de Ribera del Duero. Y un sobre con billetes de avión a Ibiza para el orgullo. Para que volemos de verdad. Sin que nos bajen a patadas. Dijo. Besándome el cuello. Esa noche hablamos hasta el alba. Le conté todo, la infancia en el pueblo. Los golpes de mi padre. Cómo David me había dado alas. Él lloró un poco. Admitiendo que a veces se sentía culpable por no haber estado allí antes. Pero ahora estamos juntos. Jorge. Y eso es lo que cuenta. Los días previos a la firma final fueron un baile en la cuerda floja. Mi equipo revisaba contratos. Yo volaba a reuniones en Madrid y Burgos. En uno de esos viajes. Tomé otro vuelo de la misma aerolínea. Solo para probarme a mí mismo. Me senté solo. Sin besar a nadie. Pero el mismo azafato del incidente anterior estaba a bordo.
Me reconoció al instante. Su cara palideciendo bajo el maquillaje. Señor. ¿Puedo ayudarle en algo? Solo un café. Gracias. Respondí seco. Sirvió temblando. Y cuando aterrizamos, evitó mi mirada. Era un pequeño triunfo. Pero me dejó un regusto amargo. ¿Cuántos como yo habían sufrido en silencio por gente como él? La presión en casa crecía sutilmente. David empezó a quejarse de dolores de cabeza, culpando al estrés de fin de curso. Los alumnos me matan con sus ensayos sobre Lorca. Bromeaba. Pero sus ojos estaban hundidos. Intenté distraerlo con planes, cuando firme. Nos mudamos a un piso con jardín. Plantamos tomateras como en tu Valencia. Él sonreía. Pero notaba la grieta. Mi propia ansiedad se manifestaba en insomnio, me despertaba a las 3. Revisando emails. Imaginando escenarios catastróficos. ¿Y si Vargas se arrepentía? ¿Y si el pasaje del vuelo filtraba mi nombre a la prensa? ¿Haciendo el escándalo público? Salamanca. Con su fachada de ciudad universitaria progresista. Aún albergaba prejuicios enterrados como raíces. En el supermercado. La cajera evitó tocar mi mano al darme el cambio, en el gimnasio. Un tipo me miró demasiado tiempo en los vestuarios. No con deseo, sino con desprecio. Una tarde. Caminando por el huerto de Calisto y Melibea, ese rincón romántico con ruinas medievales. David me tomó la mano en público. Un grupo de adolescentes nos silbó. Uno gritó, «frikis». Nos reímos para disimular. Pero al llegar a casa, él se derrumbó. Jorge, ¿valdrá la pena todo este odio? Lo abracé fuerte, sí. Porque al final, ganamos nosotros. Esa noche, hicimos el amor lento. Explorando cuerpos como mapas desconocidos. Susurrando promesas en la oscuridad. Al día siguiente, el contrato llegó. Firma digital. Sellos electrónicos. Y de pronto, era dueño. Aerolíneas del Duero era mía. Llamé a David, ven a la oficina central. Tengo algo que enseñarte. Pero el destino, como dije, es un hijo de puta. En el camino a Valladolid para la ceremonia oficial. Mi teléfono sonó. Era Carmen, Jorge. Hay un problema. Alguien ha filtrado el incidente del vuelo a la prensa. Dicen que eres un activista radical, comprando la compañía para imponer agendas. Vargas está nervioso. Mi estómago se revolvió. Aparqué en un arcén. El tráfico rugiendo a mi lado. ¿Quién filtró? No lo sé. Pero corre como la pólvora en Twitter. Miré el móvil, hashtags como boicot Aerolíneas del Duero. Fotos borrosas de David y yo en el aeropuerto. Comentarios venenosos, maricón rico comprando España. El pánico me invadió. Pero debajo. Una furia sorda. Aceleré. Llegando a la sede con el corazón en la garganta. La sala de prensa estaba llena, periodistas locales. Algún nacional de televisión española. Vargas sudaba bajo los focos. Yo me planté al podio con mi mejor traje. Señores. Hoy Aerolíneas del Duero renace. Bajo nueva dirección. Seremos inclusivos. Modernos. Un orgullo para Castilla.
Las preguntas llovieron. ¿Es verdad que fue expulsado de un vuelo por conducta inapropiada? Sonreí. Frío, fui expulsado por amar libremente. ¿Y ahora? Vuelo más alto. Flasazos. Murmullos. Debbie. En la primera fila. Me miró con orgullo mezclado de miedo. Esa noche. De vuelta en Salamanca. Brindamos con cava barato. Eres mi héroe, dijo él. Pero en mis sueños. El avión caía en picado. La tormenta mediática estalló como un chaparrón de verano en la meseta. Al día siguiente. El Norte de Castilla publicaba un artículo con titulares sensacionalistas: el multimillonario gay que conquista los cielos, venganza o progreso. Mi foto. Sacada de LinkedIn. Junto a una imagen granulosa del beso en el avión. David lo leyó en la cocina. Con el periódico abierto como una herida. Jorge. Esto va a ser un infierno. Intenté bromear, mejor que ser anónimo y miserable. Pero él tenía razón. Las llamadas empezaron, primos lejanos de mi pueblo natal. Que no hablaban conmigo desde el funeral de mi padre. Ahora pidiéndole explicaciones. Un tío escribió por WhatsApp: vergüenza para la familia. Maricón de mierda. Lo bloqueé. Pero el daño estaba hecho. En la universidad. David enfrentó lo peor. Sus colegas. Liberales de boquilla. Empezaron a cuchichear en la sala de profesores. Un decano le sugirió discreción en sus clases sobre literatura queer. No queremos escándalos. Debbie. Él vino a casa pálido. Tirando la cartera sobre el sofá. Me tratan como a un apestado. Uno de los alumnos me preguntó si era el novio del aviador. Lo abracé. Oliendo a su colonia cítrica mezclada con sudor nervioso. Renuncia si quieres. Nos vamos a Barcelona. Empezamos de cero. Sacudió la cabeza: no huiré por ti. Pero duele. Joder. Duele como un cuchillo. Esa semana. Evité las plazas públicas, caminábamos por senderos del río. Donde los patos nadaban indiferentes al drama humano. Hablábamos de futuro, bodas igualitarias en ayuntamientos catalanes. Adopciones. Un perro mestizo correteando en un jardín. Pero el presente nos ahogaba. Mi nueva posición en la aerolínea era un campo minado. Contraté consultores para un rebranding, logos arcoíris sutiles. Campañas de diversidad. Pero los empleados resistían. El azafato del incidente. Un tal Miguel. Pidió audiencia. Lo recibí en mi despacho provisional en Valladolid. Una habitación con vistas a la catedral. Entró cabizbajo. Sin el uniforme altivo. Señor López. Lo siento. Fue un error. Mi jefe me presionó, la compañía tenía política no escrita contra. Ya sabe. Lo miré fijo. ¿Contra qué? ¿Miguel? Contra el amor. Bajó la vista, contra los que dan mal ejemplo. Le di una segunda oportunidad. Con capacitación obligatoria. Úsala para cambiar. ¿O vete? Salió aliviado. Pero yo me quedé con un vacío. ¿Cuántos como él había en mi empresa? En Salamanca. ¿En España? La presión se acumulaba como nubes antes de la tormenta. David empezó a beber más, copas de vino en la cena estirándose hasta medianoche. Solo para dormir.
decía. Yo trabajaba hasta tarde, respondiendo emails de inversores escépticos. Una noche, discutimos por primera vez en meses. Él gritó, «Estás obsesionado». ¿Y nosotros qué? Yo repliqué, «Esto es por nosotros. Para que nadie nos baje de un avión nunca más». Se fue al dormitorio dando un portazo. Y yo me quedé en el salón, mirando las luces de la catedral parpadear como estrellas falsas. Al amanecer, me disculpé con café y besos. Perdóname, amor. Estoy asustado. Él suspiró, yo también. Pero juntos. ¿Verdad? Asentí. Pero el miedo había plantado una semilla de duda. Salamanca, en su belleza cruel, amplificaba todo. Paseábamos por la Romanía, con sus fachadas platerescas. Pero ahora cada sombra parecía un juez. En un bar de tapas cerca de la Plaza del Peso, un desconocido se acercó, «¿Eres el del avión?» «No». «Bravo, tío». «Pero cuida la espalda, hay gente que no olvida». Su tono era ambiguo. ¿Amenaza o apoyo? Esa noche, recibí un email anónimo, fotos de David saliendo de la universidad. «Con un cuidado con tu puto». Llamé a la policía. Pero el inspector, un tipo con acento salmantino grueso, minimizó, «Cosas de internet». «Señor, denúncielo y olvídese». No dormí. David, al enterarse, insistió en mudarnos temporalmente a casa de su hermana en Valencia. Solo unas semanas. Hasta que pase. Rechacé, no escaparé. Esta es nuestra ciudad. El darnos nen se escalaba. En la cama. Nuestros cuerpos se buscaban con desesperación. Pero el placer se interrumpía con pensamientos intrusos. ¿Me quieres aún?, preguntaba yo en la oscuridad. Más que nunca, respondía él. Pero su voz temblaba. Empecé terapia online con un psicólogo de Madrid, especializado en parejas LGBT. La rabia reprimida es como veneno lento, me dijo. Intenté soltarla, escribí cartas a mi padre muerto, quemándolas en el balcón con vistas al Tormes. Pero el clímax se acercaba, invisible como una grieta en la pared. Una mañana de septiembre, lluviosa y gris, rara en Castilla. David no fue a trabajar. Lo encontré en el baño, vomitando bilis. «Es el estrés», murmuró. Lo llevé al hospital clínico, donde un médico de urgencias diagnosticó úlcera gástrica. Demasiada ansiedad. «Señor, relájese o empeorará». En la habitación estéril, con tubos goteando suero. David me miró, «Jorge, prométeme que pararemos esto». La venganza no cura. Lágrimas rodaron por mis mejillas, no es venganza. Es justicia. Pero en ese momento, dudé. ¿Lo era? Al salir, el mundo se nubló. La semilla de duda germinó en pánico. El hospital se convirtió en nuestro limbo. David pasó 3 días ingresado, yo velando su sueño intermitente, oliendo a desinfectante y café de máquina. Llamadas de la oficina, señor López. Los sindicatos protestan por las nuevas políticas inclusivas. Ignoré.
Mi mundo se reducía a ese pasillo blanco, donde enfermeras con bata azul me miraban con lástima disimulada. ¿Familia? Preguntaban al anotar visitas. Soy su pareja. Respondía seco. Y ellas asentían con sonrisas forzadas. En España, el matrimonio igualitario era ley desde 2005. Pero en los detalles, el progreso cojeaba. David salió mejor físicamente, pero el golpe emocional nos dejó magullados. Volvimos a casa en taxi. El conductor tarareando flamenco por radio, ajeno a nuestra quietud. En el piso, todo parecía igual, libros de David apilados en la mesita. Mi portátil lleno de gráficos financieros. Pero el aire estaba cargado, como antes de una tormenta. Necesitamos tiempo, dijo él, deshaciendo la maleta. Solo nosotros. Sin aerolíneas ni titulares. Asentí. Cancelando reuniones. Pasamos días en burbuja, cocinábamos tortilla de patatas quemada. Veíamos películas de Almodóvar, todo sobre mi madre por tercera vez. Follábamos con ternura, redescubriendo mapas de placer olvidados. Eres mi ancla. Le susurraba al oído. Su aliento cálido en mi cuello. Pero el mundo exterior irrumpía. Un paquete llegó sin remitente, recortes de prensa sobre escándalos gay en aviación. Con mi nombre subrayado en rojo. Lo tiré a la basura. Pero David lo vio. Esto es por ti, Jorge. Por tu justicia. Discutimos de nuevo. Voces rebotando en las paredes de yeso. ¿Tú lo querías? ¿Me animaste? Él gritó, antes de que nos convirtiera en blancos. Se fue a dar un paseo por el río. Y yo me quedé solo. El silencio amplificando mis latidos. Esa noche. Reconciliación física, cuerpos entrelazados. Sudados. Pero el aftertaste era ceniza. El turning point llegó como un mazazo sutil. Una llamada de Carmen a medianoche, Jorge. Han hackeado nuestros servidores. Documentos internos filtrados, tu historia del vuelo. Detalles personales de empleados LGBT en la compañía. Alguien quiere hundirte. Me vestí a oscuras. Salí al balcón. Salamanca dormía bajo una luna gibosa. La catedral un sombra dentada. Recordé el vuelo, la humillación pública. Las risas ahogadas. Ahora, multiplicada por 1000. Al amanecer, convoqué una rueda de prensa de emergencia en la sede de Valladolid. David insistió en venir, no te dejo solo. La sala bullía, cámaras de RTVE. Reporteros de El País. Manifestantes afuera con pancartas, algunas a favor. Orgullo en los cielos. Otras contra. Fuera agenda woke. Subí al podio temblando. David a mi lado. Su mano invisible pero firme en mi espalda. Señores. Alguien ha intentado silenciarme atacando lo que más quiero, mi empresa y mi vida privada. Pero hoy digo, basta. Aerolíneas del Duero será un espacio seguro para todos. No por venganza, sino por derecho. Preguntas llovieron, ¿renunciará? No. Lucharé. Flasazos cegadores. Afuera, la policía dispersaba a un grupo homófobo con cánticos medievales. De vuelta en el coche. David rompió el silencio, estoy orgulloso. ¿Pero aterrado?
Paré en un mirador sobre el Duero, besándolo con sal en los labios. Si caemos. Caemos juntos. Pero el aqueo fue la gota, descubrieron que el culpable era un directivo resentido. Aliado de Vargas. Pagado por competidores. Lo despedí públicamente. Demandé. La prensa giró, de escándalo a heroísmo. Entrevistas en Salvados. Elogios de activistas. Por un momento. Volamos alto. Sin embargo, el costo personal era brutal. David renunció a la universidad, necesito respirar. Dijo. Buscó trabajo en una librería independiente. Pero las miradas de clientes lo herían. Yo. En la oficina. Enfrentaba boicots, vuelos vacíos. Quejas anónimas. Noches en vela. Cigarrillos robados a David, yo no fumaba. Pero el humo calmaba. Una terapia de pareja nos salvó, sesiones virtuales donde llorábamos. Reíamos. Reconstruíamos. El trauma no se borra. Se integra. Dijo la terapeuta. Empezamos rituales, caminatas al amanecer por los jardines de la Huerta del Rey. Donde las rosas trepaban muros. Simbolizando resiliencia. Pero el fondo del pozo se acercaba. Una noche de octubre. Viento otoñal azotando las persianas. David confesó, Jorge. No aguanto más. El odio nos está comiendo. Sus palabras me paralizaron. ¿Qué quieres decir? Lágrimas, separarnos. Temporalmente. Para sanar solo. El mundo se derrumbó. Abracé su cuerpo rígido. Suplicando, no. Por favor. Somos nosotros contra ellos. Gritó, pero ellos nos están ganando. Se fue al sofá esa noche. Y yo. En la cama fría. Toqué el vacío donde solía estar su calor. Al alba. El silencio era ensordecedor. El amor. Mi refugio. Se resquebrajaba. La separación temporal fue un corte quirúrgico. Preciso y sangriento. David se mudó a casa de su hermana en Valencia. Con una maleta ligera y promesas vagas, solo espacio. Amor. Volveré. Lo acompañé a la estación de AVE. El andén húmedo por lluvia fina. Su figura difuminándose tras el vidrio del tren. Te amo. Articulé sin voz. Él sonrió triste. El convoy arrancando como un latido robado. De vuelta solo en el piso. El eco de sus pasos me perseguía. Cociné para uno. El plato rebosando, dormí en el centro de la cama. Brazos extendidos al vacío. El trabajo se convirtió en salvavidas. En la aerolínea. Implementé cambios radicales, formación antirracista. Alianzas con Feld. Anuncios con parejas diversas. Los números subieron, reservas más 20%. Prensa positiva. Entrevistado en El Hormiguero. Bromeé, ahora. En mis vuelos. Besos gratis para todos. Risas. Aplausos. Pero por dentro. Vacío. Llamadas nocturnas a David, echo de menos tu risa. Él, yo tu olor a sándalo. Semanas se estiraron en meses, visitas esporádicas a Valencia. Donde follábamos con nostalgia. Pero al alba. La grieta persistía.
Salamanca se sentía hostil sin él. Paseos solitarios por la calle Zamora, donde antiguos compañeros de universidad me evitaban. Un ex, ahora casado con mujer, me mandó mensaje: ánimo, crack. Pero cuídate. Sarcasmo o piedad. Empecé a salir con amigos del orgullo local, noches en la salita, cócteles arcoíris y bailes catárticos. Un chico, Pablo, me miró con ojos hambrientos, bailamos pegados. Su cuerpo joven contra el mío. Pero al besarlo en un callejón oscuro, vomité el deseo falso. No eres David, murmuré, huyendo a casa. El clímax se gestó en una gala benéfica en Madrid, organizada por ILGA Europe. Volé en mi propia aerolínea, irónico, aterrizando con aplomo. El Palacio de Congresos bullía, activistas, políticos, famosos. Subí al escenario para un discurso, hace meses. Me bajaron de un avión por ser quien soy. Hoy invito a ese capitán a volar conmigo. Gratis. Para que vea el cielo desde mi lado. Aplausos atronadores. Entre el público vi a David, había venido en secreto. Ojos brillantes. Bajé. Lo abracé frente a Flashes: no te vayas nunca más. Susurró: no lo haré. Pero prométeme equilibrio. Esa noche, en el hotel, el sexo fue catarsis, cuerpos voraces, mordidas que marcaban territorio, gemidos ahogados en almohadas. Somos invencibles, jadeó él. Pero el verdadero clímax fue privado. Días después en Salamanca. Invité al capitán del vuelo, ahora jubilado, a una reunión. Lo encontré en un café de la Plaza Mayor. Bigote gris. Manos temblorosas. Señor López. Vengo a disculparme. Era órdenes. Pero fallé como hombre. Lo escuché. Rabia bullendo. No es solo disculpa. Es cambio. Lea esto. Le di un folleto de la aerolínea: bienvenidos todos. Asintió. Voz quebrada: lo haré. Y lo siento de verdad. No grité. No lo abofeteé. Solo dije: vaya a casa y cuénteselo a su familia. Eso es empezar. Salió cabizbajo. Y yo, liberado, llamé a David: volvemos a empezar. La reconciliación fue lenta, orgánica. David regresó, trayendo plantas de su hermana, para que crezcamos juntos. Reorganizamos el piso, su estudio lleno de libros, mi oficina con vistas al río. Terapia semanal, donde desentrañamos capas, mi ira paternal, su miedo al rechazo social. Empezamos un podcast, Alas Rotas, contando historias LGBT en Castilla, con audio cálido y risas genuinas. Invitados: el azafato Miguel, ahora embajador de diversidad, alumnos de David, saliendo del armario. Pero el precio se cobraba. Yo perdí inversores conservadores, David. Amigos hipócritas. Una noche, en la cama, él confesó: a veces sueño que nos atacan. Yo: despierta conmigo. Eso basta. El amor se fortaleció en la fragilidad, como cristal templado.
Los meses siguientes fueron un renacer pausado. Como el Duero en primavera. Fluyendo manso pero inexorable. La aerolínea prosperó, nuevas rutas a Ibiza y Barcelona. Campañas con eslóganes como "Vuela como eres". Recibí premios, el de Empresario del Año en la Feria de Valladolid, donde David me besó en el escenario. Silbidos y aplausos mezclados. Pero el verdadero triunfo era privado, mañanas de domingo con churros en el mercado central. Manos entrelazadas sin miedo. El sol calentando nuestras nucas. David volvió a la docencia. En un centro alternativo con enfoque en diversidad. Sus clases sobre Federico García Lorca, el poeta silenciado, atraían multitudes. Yo lo veía desde la última fila. Orgulloso. Recordando cómo su voz me había enamorado. Adoptamos un gato callejero. Negro como la noche de nuestras peleas. Al que llamamos Duero. Jugaba con ovillos de lana mientras nosotros cocinábamos fabada asturiana, receta de mi abuela. Redimida en amor. No todo era idílico. Sombras persistían, trolls en redes. Cartas anónimas ocasionales. Mi padre. En sueños. Aún azotaba. Pero ahora lo enfrentaba, te perdono. Viejo. ¿Por piedad? David y yo viajamos a mi pueblo natal. Visitando su tumba. Dejé una bandera arcoíris pequeña, descansa. Padre. Yo vuelo. Lágrimas. Pero cierre. Un año después del incidente. Organizamos un vuelo simbólico, de Salamanca a Madrid. Lleno de parejas LGBT. Besos libres. El capitán era Miguel. Sonriendo genuino. David y yo en primera fila. Manos unidas. Al despegar. Miré por la ventanilla, la tierra castellana extendiéndose como un lienzo. Hemos llegado. Le dije. Él, ¿no? Amor. Acabamos de empezar. Hoy. En nuestro jardín, sí. Nos mudamos a una casa con patio. Planto tomateras mientras David lee en la hamaca. El sol de Salamanca brilla pleno. Sin nubes. A veces. Dudo, ¿valió el dolor? Sí. Porque en cada cicatriz hay una ala. ¿Y si el mundo nos baja de nuevo? Subiremos en nuestro propio avión. ¿Y tú? ¿Lector? ¿Bajarías la cabeza? ¿O comprarías el cielo?